Bienvenidos a esta tercera sesión de este ciclo del Círculo Bastiat, que vamos a dedicar a analizar el tema de la propiedad en general y en particular vamos a referirnos a este libro de Henry Lepage, ¿Por qué la propiedad? Ya expliqué en las dos sesiones anteriores por qué considero pertinente dedicar un ciclo del Círculo Bastiat al tema de la propiedad, de tal manera que no volveré sobre lo mismo y vamos ya directamente a comenzar a analizar el capítulo 1 del libro de Lepage, cuyo título es Derecho y Propiedad, el envite. Es decir, los primeros pasos para ir considerando con detalle, con cuidado, como debe ser el tema del derecho y la propiedad, y en concreto el tema de la propiedad por un lado y del derecho de propiedad por el otro. Y el problema lo encontramos al inicio del capítulo, del primer capítulo del libro de Lepage. ¿Qué es lo primero que dice Lepage en este primer capítulo? Dice, comencemos por el principio. ¿Qué es la propiedad? ¿Qué es la propiedad privada? Y se remite, ¿sí?, a la definición del Código Civil, del Código Civil de España. Y dice, propiedad, derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de una manera exclusiva y absoluta con las restricciones establecidas por la ley. ¿Sí? Y luego, ¿sí?, haciendo referencia nuevamente al Código Civil, al artículo 544, en este se precisa que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas de la manera más absoluta, con tal que no se haga un uso de las mismas prohibido por las leyes o los reglamentos. A ver, si nos remitimos al diccionario de la lengua española de la Real Academia Española de la Lengua, leemos que la definición de propiedad es derecho o facultad de poseer alguien algo y poder disponer de ello dentro de los límites legales. A ver, dentro de los límites establecidos por la ley. Y obviamente se refiere aquí a la ley positiva, a las leyes hechas y promulgadas por los seres humanos. Y esto hace referencia a lo que dice el artículo 544 del Código Civil Español. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas de la manera más absoluta, con tal que no se haga un uso de las mismas prohibido por las leyes o los reglamentos. A ver, esto de prohibido por las leyes o los reglamentos, o dentro de los límites legales, ¿sí?, como se dice en la definición de propiedad del diccionario, ¿sí?, de la lengua española, de la Real Academia Española de la Lengua, siempre me ha creado, pues vamos a decir así, un cierto conflicto, porque me pregunto hasta qué punto esto no es una clara muestra de hasta dónde ha llegado, no el derecho positivo, pero sí el positivismo jurídico. Es decir, esa postura que afirma que justo es lo que la ley dice que es justo, dándole un poder enorme a los legisladores, quienes hacen las leyes, pudiendo determinar inclusive arbitrariamente lo que es justo o injusto. ¿Cómo creo yo que debería de modificarse de entrada la definición del diccionario de la lengua española de la Real Academia Española de la Lengua, la definición de propiedad, para que esta definición fuera, pues vamos a decirlo muy claramente, correcta? Propiedad, derecho o facultad de poseer alguien algo y poder disponer de ello dentro de los límites de la justicia. Dentro de los límites de la justicia, que es algo muy distinto a decir dentro de los límites legales o
por lo permitido por las leyes o los reglamentos. Yo creo que la definición correcta, o por lo menos mejor, a la que se presenta en el diccionario de propiedad, sería esta: derecho o facultad de poseer alguien algo y poder disponer de ello dentro de los límites establecidos por la justicia. Siendo la justicia, de entrada, esa virtud por la cual respetamos los derechos de los demás. Y aquí no estoy haciendo más que recordando la clásica definición de Ulpiano de justicia: la constante y perenne voluntad de darle a cada quien lo suyo, a lo cual yo agrego, siendo lo suyo de cada quien el derecho de cada cual. Por lo tanto, la justicia no es otra cosa más que el respeto a los derechos de los demás. Y ese es el límite, el respeto a los derechos de los demás, que se le debe de imponer al uso de la propiedad y por lo tanto también al ejercicio de la libertad. Entonces, de entrada, yo aquí ya veo este inconveniente que parece no haberle causado, vamos a decirlo así, ningún cuestionamiento al autor del libro, a Henry Lepage, porque de entrada se pregunta qué es la propiedad privada, y da la definición del Código Civil Español, ¿sí? El Código Civil Español. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas por la ley. A mí me parece que esta es una clara muestra de hasta dónde ha llegado el positivismo jurídico, que es esa postura que afirma que las leyes determinan lo que es justo o injusto, y por lo tanto los legisladores encargados de hacer las leyes determinan lo que es justo o injusto. Entonces, primero está la ley positiva, la ley hecha por los seres humanos, y de esa ley, sí, vamos a decirlo así, emana la justicia. Cuando es al revés. Primero está la justicia, que tiene que ver con los derechos de cada quien, y luego están las leyes positivas, que lo que deben de hacer es reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente esos derechos, entre los cuales está el derecho a la propiedad. Pero bueno, esto es lo primero que yo tendría que decir, ¿sí? Luego, dice Lepage, se trata de un derecho, el derecho a la propiedad, que concede el disfrute, el uso y la disposición de las cosas. Tener un derecho de propiedad es tanto como tener reconocida la autoridad de decidir soberanamente el uso, la afectación y la disposición del bien o de las cosas a las cuales se aplica ese derecho. Y es también muy importante, dice Lepage, tener reconocido el derecho de no hacer nada en absoluto con relación a aquello que es de nuestra propiedad, ¿sí? Ahora, el derecho de propiedad concede el disfrute, el uso y la disposición de las cosas. En este sentido, el derecho a la propiedad es el derecho a la libertad para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno como a uno más le convenga, sin que nadie más deba evitar, no digamos ya prohibir, que nosotros usemos, ¿sí?, disfrutemos y dispongamos de lo que es nuestro como más nos convenga, ¿sí? Como más nos convenga. En la medida en que confiere al propietario el derecho de excluir todo uso de su propiedad que no sea conforme a sus deseos, el derecho de propiedad implica el derecho del propietario a excluir del acceso a su propiedad
a toda persona no aceptada por él y a tomar todas las medidas tendentes a ejercer efectivamente ese derecho. Por ejemplo, mediante la construcción de un muro o de un cercamiento o llamando a la justicia y a la fuerza pública para detener a los recalcitrantes o a los intrusos. A ver, ¿cómo podríamos definir a la propiedad? No al derecho de propiedad, a la propiedad, como aquello que de manera exclusiva y por lo tanto excluyendo a los demás, alguien puede usar, disfrutar y disponer. A ver, una persona, ¿sí?, puede con toda propiedad decir que esto es de su propiedad, ¿sí?, porque de manera exclusiva, ¿sí?, puede usar, disfrutar y disponer de lo que es suyo, de sus posesiones, de lo que es de su propiedad. Ahora, ¿qué legitima a la propiedad? ¿Sí? El modo de adquisición, es decir, la manera en la cual se adquirió aquello, ¿sí?, que de manera exclusiva alguien puede usar, disfrutar y disponer. Y hay modos de adquisición legítimos y hay modos de adquisición ilegítimos. Por ejemplo, ¿cuáles son los 4 modos de adquisición legítima de propiedad? Primero que nada, la apropiación, que tiene que ver con aquello de que primero en tiempo, primero en derecho. Apropiación que, sobre todo hoy en día, solamente puede realizarse sobre recursos naturales. Vamos a suponer que alguien va caminando por el bosque, por el campo, y de pronto se encuentra un manzano, esos árboles que dan manzanas. ¿Qué puede hacer? Y casi me atrevo a decirlo en estos términos, ¿qué debe hacer esa persona con ese manzano y sobre todo con los frutos del manzano, que son las manzanas, si existe la suficiente evidencia de que ese manzano y sus manzanas no son ya propiedad de alguien más? Y que el manzano y sus manzanas están allí como un don de la naturaleza para que el ser humano satisfaga su hambre. Bueno, ¿qué es lo que esta persona no solamente puede, sino casi debe hacer con ese manzano? Apropiárselo. ¿Y qué supondría apropiárselo? Pues que estire un brazo, desprenda una de las manzanas del árbol y empiece a comérsela para satisfacer el hambre. ¿Sí? ¿Qué es lo que le da el derecho de propiedad a esta persona sobre ese manzano y sus manzanas? El que fue el primero en llegar. Y por lo tanto, tenía todo el derecho de apropiarse. Entonces, ¿sí?, el primer modo legítimo de adquisición de propiedades es la apropiación. El segundo podría ser el trabajo, ¿sí? A ver, este pedazo de tierra es mía, no solamente porque fui el primero en llegar y primero en tiempo, primero en derecho, sino porque ya la estoy trabajando. Ahora, ojo, porque esto que acabo de decir puede plantear más de un problema. Por ejemplo, el famoso dicho de los zapatistas, la tierra es de quien la trabaja. No. La tierra es de quien es. La tierra es de su propietario. Y el propietario no tiene por qué ser la persona que trabaje la tierra. Porque si la tierra fuera de quien la trabaja, el jardín de mi casa sería del jardinero, quien trabaja el jardín, quien trabaja ese pedazo de tierra, que es el jardín de mi casa. Y el jardín de mi casa, por más que él lo trabaje, no es del jardinero.
es mío. ¿Sí? El jardín de mi casa es mío. Pero ¿qué quiero decir cuando afirmo que una de las maneras legítimas de adquisición de propiedad es el trabajo? ¿Sí? A ver, si alguien está dispuesto a pagarme una determinada cantidad de dinero, ¿sí?, por un cierto trabajo y me lo pagan, ¿sí?, ese dinero es de mi propiedad porque es producto de mi trabajo. Y que sea producto de mi trabajo quiere decir, entre otras posibilidades, que hubo alguien dispuesto a pagarme esa cantidad de dinero para que yo realice un trabajo que a él, obviamente, lo va a beneficiar. Entonces, el trabajo es otra de las maneras legítimas de adquisición de propiedad. Tercera manera legítima de adquisición de propiedad, la compra. A ver, este libro es de mi propiedad porque yo lo compré. Porque yo le pagué al librero el precio al cual él estuvo dispuesto a vendérmelo. Y al vendérmelo, no solamente me entrega físicamente el libro, que vendría a ser la dimensión económica del intercambio, sino que al entregarme físicamente el libro también me está cediendo el derecho de propiedad sobre el libro, que es la dimensión jurídica del intercambio. Entonces, la compra es una manera legítima, ¿sí?, de adquirir propiedad. Y la cuarta manera legítima de adquirir propiedad, a mí me gusta llamarla así, es la cesión. Oye, a ver, este libro es de mi propiedad porque fulanito de tal me lo regaló. No se lo compré, me lo regaló. Este libro es de mi propiedad porque me lo heredó un primo que tenía una biblioteca muy importante, ¿sí?, de libros relacionados con el tema de la propiedad y me heredó el libro, ¿sí? Alguien me lo cedió, ya sea regalándomelo, ya sea heredándolo, etcétera, etcétera. Entonces, apropiación, trabajo, compra y herencia, cesión de un bien o servicio a favor de alguien, son las maneras legítimas de adquirir propiedad y crean derechos. Crean derechos. Si esto es mío porque la manera de adquirirlo fue legítima, entonces, no solamente de hecho, esto es de mi propiedad, sino que además tengo el derecho de propiedad sobre el libro. Ahora, ¿cuáles serían las maneras ilegítimas de adquirir propiedad? Pues el robo, el fraude y cualquiera de esas conductas que desafortunadamente pues siguen siendo muy comunes. Pero estas maneras ilegítimas de adquirir propiedad no solamente no crean derechos, sino violan derechos. ¿Y cuál es el derecho que violan las maneras ilegítimas e injustas de adquirir propiedad? El derecho de propiedad. El derecho de propiedad. Pero bueno, volviendo a Lepage, ¿sí? Se trata, cuando hablamos del derecho de propiedad, de un derecho que concede el disfrute, el uso y la disposición de las cosas. Tener un derecho de propiedad es tanto como tener reconocida la autoridad de decidir soberanamente el uso, la afectación y la disposición del bien o de las cosas a los cuales se aplica ese derecho. Y también supone tener reconocido el derecho de no hacer nada en absoluto. De no hacer nada en absoluto. ¿Sí? Bueno, en la medida en que confiere al propietario el derecho de excluir todo uso de su propiedad que no sea conforme a sus deseos, el derecho de propiedad implica el derecho del propietario de excluir del acceso a su propiedad a toda persona no aceptada por él mismo
y a tomar todas las medidas tendentes, a ejercer efectivamente este derecho. ¿Sí? Ahora, dice, este derecho, el derecho de propiedad, entraña para todos los demás el deber concomitante de respetar las decisiones del propietario. Y esto nos debería de llevar a considerar una posible, porque hay muchas, definición del derecho de propiedad. A ver, yo dije hace un momento, ¿sí?, que la propiedad es aquello que de manera exclusiva alguien puede usar, disfrutar y disponer como más le convenga. ¿Cómo podríamos definir el derecho de propiedad? ¿Sí? Como la obligación que tienen terceros de no intervenir en el uso, disfrute o disposición de aquello que de manera exclusiva alguien puede usar, disfrutar y disponer. Es decir, aquí lo que estoy haciendo es definiendo el derecho de propiedad, ¿sí?, en función de lo que ese derecho implica para terceros. ¿Y qué es lo que el derecho de propiedad de alguien implica para terceros? La obligación de esos terceros de no intervenir en el uso, disfrute o disposición de aquello que de manera exclusiva alguien puede usar, disfrutar y disponer. ¿Sí? Usar, disfrutar y disponer. El derecho de propiedad, dice LePage, entraña para todos los demás el deber concomitante de respetar las decisiones del propietario. ¿Sí? Pero no solamente de respetar las decisiones del propietario, sino de respetar las propiedades del propietario. Es decir, no robar. ¿Sí? No robar. El no robar no implica tanto respetar las decisiones del propietario, sino respetar las propiedades del propietario. ¿Sí? Bueno. Ahora, dicho esto, LePage apunta algo en lo cual tenemos que detenernos un momento. Dice, el derecho de propiedad no es un derecho ilimitado. Es un derecho naturalmente limitado por los derechos equivalentes de los demás. ¿Sí? A ver, yo hace un momento dije que el derecho de propiedad, ¿sí?, es el derecho a la libertad para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno como a uno más le convenga. Eso lo dije hace un momento. Y aquí tenemos una posible definición de derecho de propiedad. El derecho de propiedad es el derecho a la libertad para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno como a uno más le convenga. Y también di otra definición de derecho de propiedad como la obligación que tienen terceros de no intervenir en el uso, disfrute o disposición de aquello que de manera exclusiva alguien puede usar, disfrutar y disponer. Pero dicho lo cual, LePage dice, el derecho de propiedad no es un derecho ilimitado, ¿sí? Es un derecho que está naturalmente limitado por los derechos equivalentes de los demás. Es decir, la definición correcta de derecho de propiedad sería: el derecho de propiedad es el derecho a la libertad para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno como a uno más le convenga, con una sola condición: que al hacerlo no viole uno derechos de terceros. Comenzando por el derecho a la propiedad. ¿Sí?
Y esto de, con una sola condición, que al hacerlo no viole uno derechos de terceros, encaja bien con la definición que a mí me gusta dar de liberalismo. A ver, yo digo que el liberalismo no es una ideología, sobre todo si por ideología entendemos una idea preconcebida de cómo debe organizarse la sociedad y de cómo deben comportarse las personas para lograr ese tipo de organización social. Para mí, el liberalismo no es una ideología, si por ideología entendemos lo que acabo de decir. Para mí, el liberalismo es un principio, y un principio de conducta, respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, haz lo que quieras. ¿Y qué supone hacer lo que uno quiere? Por un lado, el ejercicio de la libertad y por el otro, el uso de la propiedad. ¿Sí? Porque la libertad siempre supone el uso de determinadas propiedades, comenzando por el propio cuerpo. ¿Sí? El ejercicio de la libertad supone siempre el uso de ciertas propiedades. ¿Sí? Y claro, esto que dice DePage tiene toda la razón. El derecho de propiedad no es un derecho ilimitado. ¿Sí? Estar en posesión de un derecho de propiedad no significa que el propietario pueda hacer todo lo que quiera con aquellas cosas sobre las que se le reconoce el control. ¿Sí? El derecho para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno. Además de las restricciones que pueden provenir de la ley y de los reglamentos promulgados por el legislador, restricciones y reglamentos que deben ser justos, ¿sí? El propietario está naturalmente limitado en el ejercicio de las prerrogativas que le son reconocidas por los derechos equivalentes de los demás. Entonces, ¿cómo podemos definir el derecho de propiedad como el derecho a la libertad para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno, como a uno más le convenga, siempre y cuando al hacerlo no viole uno derechos de terceros? No viole uno derechos de terceros. ¿Sí? Ahora, sí. Yo definía la propiedad hace un momento como aquello que de manera exclusiva alguien puede usar, disfrutar y disponer. Y al derecho de propiedad como la obligación que tienen terceros de no intervenir en el uso, disfrute o disposición de aquello que de manera exclusiva alguien puede usar, disfrutar y disponer. A ver, la propiedad y el derecho de propiedad suponen la exclusión. La exclusión de los demás de usar, disfrutar y disponer de lo que es mío. ¿Sí? La propiedad y el derecho de propiedad suponen la exclusión. Suponen la exclusión. ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Sí? Dice, la definición de derecho de propiedad habla del derecho de gozar y disponer de las cosas. Gozar y disponer de las cosas. En su origen, el derecho de propiedad estaba esencialmente concebido en relación con los problemas planteados por la apropiación de bienes raíces y materiales. ¿Sí?
pero es preciso comprender el término en su sentido más amplio. La palabra cosas se relaciona con todos los bienes materiales o inmateriales, corporales o incorporales, que pueden ser objeto de un uso privativo, es decir, de un uso exclusivo por parte de alguien, excluyendo, ¿sí?, a los demás. Y a ver, aquí me permito, ¿sí?, enmendarle la plana al autor. A ver, el autor dice, la palabra cosas se relaciona con todos los bienes materiales o inmateriales, corporales o incorporales, que pueden ser objeto de un uso privado. Yo me atrevería a cambiar la palabra pueden y sustituirla por la palabra deben, que deben ser objeto de un uso privativo, ¿sí? Sin embargo, dice Lepage, esta descripción del derecho de propiedad como el derecho de gozar y disponer de las cosas no permite captar lo que implica fundamentalmente, desde el punto de vista de la organización social, el régimen de la propiedad privada. ¿Qué es lo que está diciendo Lepage? ¿Sí? Que la definición de derecho de propiedad como el derecho de gozar y disponer, de usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno como a uno más le convenga, con la única condición de que al hacerlo no viole uno de derechos de terceros. Esa descripción, esa definición, no permite captar lo que implica fundamentalmente, desde el punto de vista de la organización social, el régimen de la propiedad privada. Para ello, para captar lo que implica desde el punto de vista de la organización social el régimen de la propiedad privada, hay que ir más allá de la simple presentación jurídica. El derecho de propiedad es el derecho para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno, etcétera, 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 y partir de una comprobación muy simple. Es más, de un hecho inevitable. Y precisamente como se trata de un hecho inevitable, comprobarlo resulta muy simple. A saber, que vivimos en un universo marcado por el fenómeno general de la escasez. ¿Qué quiere decir esto? Que vivimos en un mundo en el cual no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis. Si no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis, tenemos que responder a la pregunta, ¿qué y cuánto de aquello que no alcanza para todos y menos en las cantidades que cada uno quisiera, le toca a cada quien? ¿Sí? Y además de tener que responder la pregunta, ¿qué y cuánto de aquello que no alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera, le toca a cada uno? La pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de evitar los conflictos que podrían surgir por el fenómeno de la escasez? Por el hecho de que no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis. ¿Sí? Dice Lepage, desde el momento en que nos encontramos en situación de escasez, se plantea un problema insoslayable, al cual no le podemos dar la vuelta. El de arbitrar la inevitable competencia que se establece entre los hombres para acceder al control y al uso de estos recursos escasos. Desde el momento en que nos encontramos en situación de escasez, no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis, se plantea un problema insoslayable,
el de arbitrar la inevitable competencia que se establece entre los hombres para acceder al control y al uso de esos recursos escasos. Y esto tiene que ver con la propiedad, ¿sí? Como el hecho de excluir a los demás del uso, ¿sí? Disfrute y disposición de lo que es mío. Oye, pero ¿por qué habría yo de excluir a los demás de usar, disfrutar y disponer de lo que es mío? Porque no alcanza para todos. ¿Sí? Porque el origen de la propiedad, entendida como esta exclusión de los demás de usar, disfrutar y disponer de lo que es mío, es la escasez. Con aquellos bienes que no son escasos, que alcanzan para todos en las cantidades que cada uno quiere y necesita, y que además son gratuitos, la propiedad y el derecho de propiedad no tienen ningún sentido. ¿Sí? Es el caso, por ejemplo, del aire que respiramos y del oxígeno que está en el aire, con el cual satisfacemos la necesidad más apremiante que tenemos los seres humanos, que es precisamente la necesidad de respirar. Una persona puede sobrevivir más tiempo sin comer y sin beber que sin respirar. La necesidad más apremiante que tenemos los seres humanos es respirar. ¿Cuál es el satisfactor con el que satisfacemos esa necesidad? El aire y en concreto el oxígeno que está en el aire. Y ese aire y el oxígeno que está en el aire alcanza para todos en las cantidades que cada uno quisiera y es totalmente gratis. ¿Sí? Siempre y cuando no lo echemos a perder por aquello de la contaminación. Y por eso es que con relación al aire, ¿sí? Nadie reclama propiedad ni habla de derechos de propiedad, porque no tendría ningún sentido. No tendría absolutamente ningún sentido. ¿Sí? Y fíjense que aquí hay algo interesante. ¿Sí? ¿Cuál es el origen de la justicia? Entendida como esa virtud por la cual respetamos los derechos de los demás, entre los cuales está el derecho a la propiedad. Y entonces, una de las manifestaciones de esa virtud que es la justicia es respetar las propiedades de los demás. ¿Cuál es el origen de la justicia? Entendida, insisto, como esta virtud. La constante y perenne voluntad de darle a cada quien lo suyo, siendo lo suyo de cada quien el derecho de cada cual. Por lo tanto, la justicia, antes que cualquier otra cosa, es el respeto a los derechos de los demás. ¿Sí? ¿Cuál es el origen de esto? La escasez. Y si la escasez es el origen de la justicia, también es el origen, ¿sí?, de la propiedad, ¿sí?, definida como lo acabo yo de hacer hace un momento, ¿sí?, como aquello que de manera exclusiva alguien puede usar, disfrutar y disponer. Oye, ¿y por qué debería o tendría que usarlo, disfrutarlo y disponerlo de manera exclusiva? Porque es escaso, porque no alcanza para que todos usen, disfruten y dispongan de ese bien, ¿sí?, en las cantidades que quieran, ¿sí?, y mucho menos gratis. ¿Sí? Y no hay que olvidar, ¿sí?, que la escasez, definida como el hecho de que no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis, es lo que a mí me gusta llamar el problema económico de fondo. El problema económico de fondo. ¿Esto qué quiere decir? Que la escasez es tanto el origen de la economía
como el origen de la propiedad como un hecho, el excluir a los demás de usar, disfrutar y disponer de lo que es mío, como de la justicia, en la cual entra el derecho de propiedad. ¿Sí? Repito esto porque creo que es importante. Dice, la definición del derecho de propiedad habla del derecho de gozar y disponer de las cosas. En su origen, el derecho de propiedad estaba esencialmente concebido en relación con los problemas planteados por la apropiación de bienes raíces y materiales. Pero es preciso comprender el término en su sentido más amplio. La palabra cosa se relaciona con todos los bienes, materiales o inmateriales, corporales o incorporales, que pueden ser objeto de un uso privativo, no solamente con los bienes raíces. ¿Sí? Sin embargo, esta descripción, ¿sí?, del derecho de propiedad como el derecho para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno, etcétera, 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 no permite captar lo que implica fundamentalmente desde el punto de vista de la organización social el régimen de la propiedad privada. Para ello, hay que ir más allá de la simple presentación jurídica y partir de un hecho inevitable, esto lo agrego yo, y por lo tanto de una comprobación muy simple, la que tiene que ver con ese hecho inevitable. ¿Y cuál es ese hecho inevitable? Que vivimos en un universo marcado por el fenómeno general de la escasez. Escasez de suelo, escasez de espacio, escasez de recursos naturales y también escasez de tiempo, que es el más escaso de nuestros recursos. 24 horas al día por una determinada cantidad de días en la vida de cada quien. Y luego dice, desde el momento en que nos encontramos en situación de escasez, se plantea un problema insoslayable, el de arbitrar la inevitable competencia que se establece entre los hombres para acceder al control y al uso de estos recursos escasos. ¿Y qué se necesita para que la competencia por los recursos escasos no degenere en una guerra por los recursos escasos? Que reconozcamos la propiedad y el derecho de propiedad. Y esa es una cuestión de tipo ético, antes que legal, de tipo ético. A ver, repito este punto porque creo que es importante. Dice Lepage, desde el momento en que nos encontramos en situación de escasez, se plantea un problema insoslayable, el de arbitrar la inevitable competencia que se establece entre los hombres para acceder al control y al uso de esos recursos escasos. ¿Qué se requiere para que esa competencia por los recursos escasos no degenere en una guerra por los recursos escasos? Reconocer la propiedad y el derecho de propiedad de los demás. Y obviamente actuar en consecuencia. Por ejemplo, reconocer que las maneras legítimas de adquirir propiedad es la apropiación, el trabajo, el intercambio y la cesión de bienes, servicios y de derechos de propiedad sobre esos bienes y servicios, las herencias, los regalos, cualquier tipo de cesión de algún bien o de algún servicio. Y esto, insisto, antes que un tema relacionado con lo legal, es un tema relacionado con la ética. Es un tema relacionado con la ética. Bueno, el tema de la escasez como el origen de la propiedad
excluir a los demás del uso, ¿sí?, disfrute y disposición de lo que es de uno y del derecho de propiedad, que implica que los demás reconozcan que no pueden, ¿sí?, usar, disfrutar y disponer de lo que es de mío sin mi consentimiento. ¿Sí? Ahora, continúa Lepage. Dice, estamos de tal forma influidos por la revolución jurídica y política que supuso el reconocimiento por la Revolución Francesa del derecho de propiedad entre los derechos fundamentales del hombre, que nos hemos acostumbrado a actuar como si la propiedad fuera una innovación radical y exclusiva de la sociedad intelectual moderna. Tal actitud es excesivamente simplificadora y nos hace perder de vista el que, por definición, no puede existir sociedad humana sin la presencia de reglas de propiedad y, por lo tanto, de derechos de propiedad, explícitas o implícitas, que organicen la relación entre los hombres respecto al uso de los bienes y de las cosas. Estamos de tal forma influidos, dice Lepage, por la revolución jurídica y política que supuso el reconocimiento por la Revolución Francesa del derecho de propiedad entre los derechos fundamentales del hombre, que nos hemos acostumbrado a actuar como si la propiedad fuera una innovación radical y exclusiva de la sociedad intelectual moderna a partir de finales del siglo XVIII, a partir de la Revolución Francesa. Tal actitud, dice Lepage, es excesivamente simplificadora y nos hace perder de vista el que, por definición, ojo, nos hace perder de vista el que, por definición, ¿sí?, no puede existir sociedad humana, ¿sí?, sin la presencia de reglas de propiedad y, por lo tanto, de derechos de propiedad, explícitas o implícitas, que organicen las relaciones entre los hombres respecto al uso de los bienes y las cosas que son escasos. No puede haber sociedad humana si no hay algunas reglas del juego, ¿sí?, que permitan a los integrantes de esa sociedad arbitrar la inevitable competencia que se establece entre los hombres para acceder al control y al uso de los recursos cuando estos son escasos. Cuando estos son escasos. ¿Sí? A ver, esto es importante. No puede haber sociedad humana, convivencia entre los hombres, si no hay reglas que pueden ser usos y costumbres, también pueden ser normas jurídicas, ¿sí?, que permitan arbitrar la inevitable competencia que se establece entre los seres humanos para acceder al control y al uso de los recursos escasos. No puede haber sociedad humana sin la presencia de reglas de propiedad y, por lo tanto, de derechos de propiedad, explícitas o implícitas, que organicen las relaciones entre los hombres respecto al uso de los bienes y de las cosas, de los bienes y de las cosas. Y luego habla, por ejemplo, de cómo en las sociedades antiguas, en la sociedad medieval, ¿sí?, existían ese tipo de reglas, ¿sí?,
que permitían arbitrar la inevitable competencia que se establece entre los hombres para acceder al control y al uso de los recursos escasos, que organizaban las relaciones entre los hombres respecto al uso de los bienes y de las cosas. ¿Sí? De los bienes y de las cosas. ¿Sí? Dice, lo que hay que arbitrar es la relación de los hombres entre sí en cuanto al uso de las cosas. A ver, allí donde hay escasez, donde no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis, ¿sí? Hay que responder a la pregunta, ¿qué y cuánto le toca a cada quien? Y eso ya tiene que ver con, por ejemplo, asignar propiedad y tal vez reconocer derechos de propiedad. Déjenme poner un ejemplo, ¿sí? Que por cierto viene en el libro, ¿sí? La formación de la sociedad económica de Robert Heilbronner, cuando analiza el tipo de organización económica que había, ¿sí? En las sociedades primitivas, ¿no? Inclusive antes de la antigüedad. Y decía Heilbronner más o menos lo siguiente, ¿sí? Dice, bueno, a ver, vamos a suponer una comunidad de personas que vive de la cacería y hay división del trabajo. No todos salen a cazar. Salen a cazar los que sean más hábiles para poder realizar esa tarea de la manera más eficaz. Y regresa el cazador con el venado, ¿sí? Recién cazado. ¿Sí? ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que repartir el venado entre los distintos miembros de esa comunidad. Porque claro, el haber salido a cazar tenía como objetivo el disponer de comida para que los miembros de esa comunidad no se murieran de hambre. ¿Sí? Y como se supone que la carne de venado no alcanza para todos en las cantidades que cada uno quisiera, y mucho menos gratis porque ya alguien tuvo que salir a cazar, pues hay que, ¿sí?, responder a la pregunta, ¿sí?, ¿cuánto del venado le toca a cada quien? ¿Qué partes del venado y cuánto de esas partes del venado le toca a cada quien? Y eso ya tiene que ver con asignar propiedad. ¿Sí? A ti te toca esta parte del venado en tal cantidad. Se te está asignando. ¿Por qué? Probablemente por los usos y costumbres de esa comunidad. Y si se te está asignando en función de los usos y costumbres, ¿sí?, probablemente se espera que los demás respeten esa parte que se te asignó. Y si se espera que los demás respeten esa parte que se te asignó y que no te la quiten de manera arbitraria, que no te la roben, entonces estamos ya hablando de derechos de propiedad. ¿Sí? Lo que está diciendo Lepage es importante. No puede haber sociedad humana sin propiedad y sin derechos de propiedad. Que en el ejemplo que estoy poniendo, ¿sí?, no se trata de la propiedad como la tenemos hoy en día, ni de los derechos de propiedad como los concebimos hoy en día, sin duda alguna. ¿Sí? Pero en el momento en que a tal persona le tocó esta parte del venado y en determinada cantidad, se está asignando propiedad. ¿Sí? Esa persona puede usar, disfrutar y disponer de la parte que le tocó de manera exclusiva, excluyendo a los demás, si así se le da la gana, ¿sí?, como más le convenga. Y si los demás, ¿sí?,
reconocen que tienen la obligación de respetar lo que esa persona, la manera en que esa persona use, disfrute y disponga del pedazo de carne que le tocó, están reconociendo, aunque a lo mejor no lo llamaban así, su derecho de propiedad sobre ese trozo de carne, sobre ese trozo de carne, ¿sí? Ahora, avanza Lepage y dice, lo que llamamos el régimen de la propiedad privada, a ver, aquí ya está hablando de la propiedad privada, no es más que un caso particular, un caso extremo de una regla general que establece que los derechos de propiedad reconocidos por la colectividad son derechos subjetivos del sujeto, de una persona, con carácter personal, exclusivo y libremente transferible, que se derivan directamente del derecho inalienable de cada individuo a la plena y entera propiedad de sí mismo. A ver, este parrafito da para escribir una tesis doctoral. Partiendo de todo esto, dice Lepage, lo que llamamos el régimen de propiedad privada no es más que un caso particular de los distintos regímenes de propiedad que puede haber, y ya vamos a ver cuáles ha habido a lo largo de la historia. Lo que llamamos el régimen de propiedad privada no es más que un caso particular, inclusive lo llama un caso extremo, de una regla general que establece que los derechos de propiedad, cualquiera, no nada más privada, reconocidos por la colectividad, son derechos subjetivos, con carácter personal, exclusivo y libremente transferible, que se derivan directamente del derecho inalienable de cada individuo a la plena y entera propiedad de sí mismo. En la siguiente sesión vamos a entender mejor esto. ¿Sí? Vamos a entender mejor esto. Pero quiero centrar la atención en esto que dice Lepage y que siempre me ha llamado la atención, que se derivan esos derechos de propiedad directamente del derecho inalienable de cada individuo a la plena y entera propiedad de sí mismo. A ver, tal y como yo entiendo esto, lo que está diciendo Lepage es que el derecho de propiedad sobre uno mismo es el origen del derecho de propiedad sobre las cosas. Repito lo que dice el autor. ¿Sí? Hablando del derecho de propiedad, se deriva directamente del derecho inalienable de cada individuo a la plena y entera propiedad de sí mismo. Lo que está diciendo Lepage es que el derecho de propiedad sobre uno mismo es el origen del derecho de propiedad sobre las cosas. Y ahí la pregunta sería, ¿por qué y cómo? Y lo dejo nada más en pregunta. Por eso digo que esto da para hacer una tesis doctoral al respecto. ¿Sí? Y luego dice, lo que define el régimen occidental de la propiedad privada no es la existencia de propiedades individuales y personales, sino el predominio de tres principios jurídicos. ¿Cuáles son esos tres principios jurídicos? ¿Sí? Que son los que definen el régimen occidental de la propiedad privada. Eso lo veremos en la próxima sesión de este ciclo del Círculo Bastiat, dedicado a analizar en términos generales el tema de la propiedad y en particular lo que dice Henry Lepage en su libro ¿Por qué la propiedad? Hasta la próxima.